¿Las funciones con valores vectoriales son x1 o x2 de forma lineal, independiente o dependiente? En esta lección estudiaremos un vistazo a dos enfoques para responder a esta pregunta. Primero, el vector valorado funciones de x1 a xn son linealmente independientes cuando c1 multiplicado por x1 más c2 veces x2 todos los pasos a través más cn multiplicado por xn es igual a un vector 0 tiene solo las soluciones. De c1 a cn es igual a 0 para todos los valores de t. Usando esta definición, consideraríamos en la ecuación vectorial c1 veces x1 más c2 veces x2 es igual al vector 0. A partir de aquí, si escribes el sistema de ecuaciones correspondiente, tenemos c1t más c2t al cubo igual a 0, y c1t al cuadrado más c2t. Hasta el cuarto es igual a 0. Ahora recuerde que, para ser independiente, el sistema solo debe tener las soluciones c1 igual a c2 igual a 0. Para todos los valores de t consideremos que el valor de t es igual a 2. Si t es igual a 2, y observe que las ecuaciones son 2c1 más 8, c2 es igual a 0 y 4c1 más 16, c2 es igual a 0, lo que resulta en el aumento. Matriz que se muestra aquí a la derecha. Si escribimos esto y reducimos en forma escalonada, notarás que tenemos una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Esto es suficiente para demostrar que la única solución no es que c1 sea igual a c2 igual a 0, y, por lo tanto, las funciones de valores vectorizados dependen linealmente. Observe que la primera fila indica c1 más 4c2 es igual a 0 o c1 es igual a menos 4c2. Aquí podemos seleccionar cualquier valor para c2 y determine c1, que satisfará el sistema de ecuaciones cuando t sea igual a 2. Otro enfoque para responder a la pregunta sería utilizar el Wronskiano. Observando nuestro segundo conjunto de notas, dados n vectores o n funciones de valores vectorizados con n componentes dados por x1 a xn, formamos la matriz X donde las columnas son de x1 a xn. Y luego encontramos el determinante de la matriz X, que es Wronskiana. Si el determinante no es igual a 0, entonces los n vectores o las funciones de valores vectorizados son linealmente independientes. Si el determinante de x es igual a 0, luego los n vectores o n funciones de valores vectorizados son linealmente dependientes. En este caso, observe cómo el vector x sería una matriz de 2 por 2, donde la primera columna es x1 y la segunda columna es x2. Y ahora encontramos el determinante. El determinante es igual a t multiplicado por 2 elevado al cuarto menos t al cubo por t al cuadrado, lo que nos da t elevado a quinto menos t elevado a quinto, que es igual a 0. Porque el determinante de la matriz X es igual a 0, conocemos el valor vectorizado. Las funciones son linealmente dependientes. Espero que esto le haya resultado útil.